Son las 2, la 1 en Canarias. Se van a hacer las reformas y se van a tomar las medidas necesarias para que esto no vuelva a suceder y evidentemente vamos a exigir las responsabilidades pertinentes a todos los operadores privados. Insisto, vamos a exigir todas las responsabilidades pertinentes a los operadores privados. Pedro Sánchez anuncia una comisión de investigación independiente para esclarecer qué provocó ayer el gran apagón en toda España. Sánchez se desmarca de los operadores privados y de Red Eléctrica, que esta mañana ha descartado completamente la tesis de un ciberataque. Sánchez insiste en que ahora mismo no se puede descartar ninguna hipótesis y con el país recuperando la normalidad, insiste, algo así no vuelve o no puede volver a pasar. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Casal. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Comparecencia del presidente del Gobierno que hemos ofrecido en directo aquí en la antena de la SER. Sánchez quiere llegar hasta el final, saber qué ocurrió durante esos 5 segundos. Es evidente que lo que ocurrió ayer no puede volver a pasar. Y no puede volver a pasar jamás. Y aunque Pedro Sánchez no descarte completamente ninguna hipótesis, esto choca con la versión, con la contundencia expresada esta mañana por Red Eléctrica Española. Eduardo Prieto es el director de operaciones de Red Eléctrica. Podemos descartar un incidente de ciberseguridad en las instalaciones de Red Eléctrica, en el centro de control de Red Eléctrica. El presidente del Gobierno ha anunciado medidas, cambios que se van a detallar en cuanto se conozca el origen real de lo ocurrido y desvincula el peso de las renovables de la crisis que vivió ayer España. Guillermo Lerma, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, Sánchez asegura que no hubo un exceso de renovables, tampoco de demanda y que la energía nuclear no habría ayudado a resolver o evitar este problema. Por eso defiende que se tiene que hacer una investigación a fondo para llegar hasta el final. Sánchez ha agradecido a Red Eléctrica que descarte el ciberataque como causa del apagón, pero deja claro que en la Moncloa no se descarta esa posibilidad. Se ha creado de hecho una comisión de investigación que va a liderar la vicepresidenta tercera, pero en la que también va a participar desde el INCIBE al Centro Criptológico Nacional, además de la Comisión Europea y los reguladores independientes. Sánchez ha pedido cautela y prudencia sin descartar ninguna hipótesis y ha dejado claro que se van a pedir responsabilidades a los operadores privados si se demuestra que tuvieron responsabilidad en lo sucedido ayer. Comparecencia de Pedro Sánchez, que ha puesto el acento en ese regreso paulatino a la normalidad, el regreso ya al 100% de los hogares del suministro eléctrico, aunque ha reconocido que ahora mismo el principal problema sigue en el transporte ferroviario, que también se va recuperando poco a poco. Estamos intentando coger la Renfe y entonces sale uno completo y luego otro hasta las 7:44 de la tarde que no lo puedes coger y llegas a Madrid a las 10. En Atocha continúan los tapones. Allí cientos de personas siguen haciendo cola en las oficinas de atención al cliente, unas imágenes que se repiten, por ejemplo, en Barcelona, donde poco a poco también se recupera el servicio de Rodalies, o en Sevilla, donde en la estación de Santa Justa algunas personas han tenido que pasar la noche y hasta ahora siguen allí atrapadas. Allí en Sevilla está Natalia Perales. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Jornada de contrastes en la estación de Santa Justa de Sevilla. Se ve las caras, el gesto de alegría de los que están llamando por el altavoz y el de desilusión de los que aún no oyen su destino. A lo largo de la mañana se ha ido restableciendo muy poco a poco el servicio progresivamente de trenes. Primero han salido los que tenían billetes de Renfe de ayer y después los de otras compañías. Han ido saliendo ya varios trenes hacia Madrid, a otras provincias andaluzas, algunos cercanías, y aún esperan los que van a Barcelona. Sigue habiendo, por tanto, gran actividad en esta estación de Sevilla, que ha amanecido repleta de usuarios que han pasado aquí la noche. De ellos, muchos ya se han ido marchando, pero otros esperan con resignación en la cola de información de atención al cliente. A partir de 1:30 buscaremos otras fotografías en distintos puntos de España. Una de esas imágenes está ahora mismo en Santiago de Compostela. No hay trenes en Galicia, donde la luz se recuperaba en muchas localidades de madrugada. Tampoco hay previsión para que se pueda restablecer ese servicio de trenes, así que todo se ha derivado ahora mismo a la estación de autobuses de Compostela, que está próxima a la de tren. Poco a poco, como decimos, los servicios se van restableciendo, empresas y supermercados que van recuperando la normalidad, algo que también está ocurriendo en los hospitales. La sanidad está ahora mismo reprogramando todo lo que no es urgente, todo lo que se anuló ayer. Mariola Lourido, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Queda alguna incidencia pequeña, por ejemplo, en Castilla-La Mancha continúa caído el sistema en la atención primaria. También se ha tenido que cancelar un trasplante renal cruzado con Portugal. Estaba previsto para hoy. La ONT trabaja para que se pueda realizar en las próximas 48 horas,
Los hospitales, como dices, vuelven a la actividad normal después de la cancelación de cirugías y citas no urgentes por el apagón que obligó a estar muy pendientes ayer de que los generadores tuviesen gasóleo y autonomía suficiente para garantizar el funcionamiento de todos los centros. A partir de y media analizamos también las consecuencias políticas de todo esto. Como digo, con 8 comunidades todavía con el nivel 3 de alerta activado, el PP, Feijóo y Ayuso han cargado duro contra el gobierno. Feijóo ha hablado de un gobierno sobrepasado. Lo que se ha acreditado ayer una vez más es que tenemos un país excelente y un gobierno sobrepasado. Hay que ser previsor y sobre todo hay que dejar de ser dogmático y dejarse llevar por la ideología para evitar que esto se vuelva a producir, porque la imagen ante el mundo de un país que se apaga a la venezolana me parece peligrosísima y lamentable. Feijóo en Telecinco, Ayuso en la emisora de Federico Sánchez, preguntado por estas críticas, ha dicho que ayer compareció cuando tuvo toda la información y que a Feijóo le costó localizarle en Valencia. Con los grupos parlamentarios tuvimos ocasión de hablar. Efectivamente, con el Partido Popular tuvimos una dificultad, en este caso con el jefe de la oposición, porque había dificultades en la comunicación, precisamente con el lugar donde él se estaba reuniendo, donde estaba, pero efectivamente tendré ocasión de poder hablar a lo largo del día de hoy. Ese lugar es Valencia, donde desde ayer Feijóo participa en el Congreso del Partido Popular Europeo, que arranca allí, coincidiendo con la resaca del apagón, pero sobre todo con el aniversario, con los 6 meses de la Dana, una línea crítica en Génova que ha roto desde Galicia el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que ha agradecido al gobierno la buena coordinación de las últimas horas. Hora 14, con Javier Casal. 2:06, y sobre la resaca del apagón todavía, la Audiencia Nacional va a investigar, Javier Liébana, si existió un sabotaje o un ataque. Liébana, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha abierto diligencias previas para investigar si el apagón se pudo deber a un acto de sabotaje informático en infraestructuras críticas españolas, algo que encajaría dentro de un delito de terrorismo en el Código Penal. Mientras los socios del gobierno meten presión, Esquerra y BNG han solicitado esta mañana la comparecencia en el Congreso de Pedro Sánchez y de varios ministros, y por su parte en Francia, el director de la red eléctrica francesa acaba de decir que Europa va a iniciar una investigación en las próximas horas sobre este apagón. 2:30, 1:30 en Canarias. Y antes de nada vamos con una última hora que acabamos de conocer: la muerte de 3 personas en Galicia, en Taboadela, en la provincia de Ourense. Hay 3 fallecidos debido a la mala combustión de un generador que se estaba utilizando durante el apagón. ¿Qué más sabemos? Estamos en Galicia. Ricardo Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes. Javier, una intoxicación por monóxido de carbono debido a la mala combustión de un generador es la causa de la muerte de 3 miembros de una misma familia en el concello ourensano de Taboadela, según confirman a la SER fuentes de la investigación. Se trata de un matrimonio de 81 y 77 años y de su hijo de 56. Según las primeras hipótesis, durante el apagón de este lunes decidieron hacerse con un generador para poder conectar el respirador que necesitaba uno de ellos. Lo instalaron en la parte baja de la casa, pero se está investigando si dejaron abierta una puerta y el monóxido de carbono se fue extendiendo por la vivienda sin que se diesen cuenta. Sus cuerpos han sido encontrados sin vida a media mañana de este martes. Es la última hora, 3 muertos por la mala combustión de un generador en Galicia. Hora 14. Lo que pasa, lo que importa. Salvado lo último, el gran titular a esta hora, las palabras de Pedro Sánchez, que ha pedido responsabilidades a los operadores privados por lo ocurrido ayer durante el gran apagón, y también se ha desmarcado, al menos en la contundencia de su discurso, de la versión que ha ofrecido Red Eléctrica esta misma mañana, descartando completamente la hipótesis de un ciberataque y remarcando este mensaje, que esto que ha pasado no puede volver a ocurrir. Los resultados de todas estas pesquisas se van a utilizar para reforzar nuestro sistema eléctrico, porque es evidente que lo que ocurrió ayer no puede volver a pasar. Y no puede volver a pasar jamás. No vuelve o no puede volver a pasar jamás, dice Pedro Sánchez. Red Eléctrica, que recordemos está participada por la SEPI mayoritariamente, pero la versión del gobierno y la versión de Red Eléctrica, como podemos comprobar, no va en la misma dirección. Guillermo Lerma, jefe de política de la SER, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y Adela Molina, redactora de la sección de Economía, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, lo hemos escuchado y nos hemos sorprendido incluso al escuchar en directo aquí en la antena de la SER a Pedro Sánchez durante su comparecencia en Moncloa. Estas 2 versiones no encajan y, de hecho, Lerma, pues Sánchez no parece fiarse del todo de las conclusiones de Red Eléctrica. Toda vez anuncia la creación de una comisión independiente que tiene que aclarar lo que pasó durante esos 5 segundos en los que, recordemos, se cayó la energía y que provocaron el gran apagón.
Sí, el Gobierno asegura que el sector es muy complejo, que intervienen muchos actores en la producción, en la distribución de la energía y que aunque Red Eléctrica excluya la hipótesis del ciberataque, en el Ejecutivo no descartan nada. De hecho, ha anunciado, como decías, la puesta en marcha de una investigación liderada por la Vicepresidencia Tercera, pero en la que también van a participar el INCIBE, el Centro Criptológico Nacional o los reguladores independientes y la Comisión Europea. Todo, ha dicho Sánchez, con el objetivo de llegar hasta el final. Es evidente que lo que ocurrió ayer no puede volver a pasar. Y no puede volver a pasar jamás. Somos plenamente conscientes de que la ciudadanía y los medios de comunicación tienen preguntas. Nosotros también tenemos esas preguntas. Somos los primeros interesados en responder a esas preguntas. Las vamos a responder a todas y, evidentemente, exigiremos las responsabilidades a los operadores privados si es que así se tienen que dirimir esas responsabilidades. En la Moncloa aseguran que no sería responsable que esos operadores del sistema se investigasen a sí mismos. Ha dejado Sánchez claro que pedirán responsabilidades a los operadores privados en una referencia velada a esas empresas como Iberdrola. El presidente, de hecho, ha situado como prioridad, además de consolidar el restablecimiento del sistema, saber qué pasó exactamente a las 12:33 cuando se fue a negro. Sí, Adela, dice Sánchez que hay que llegar hasta el final. Red Eléctrica parece que había llegado ya a ese final porque ha sido muy contundente este mediodía, ¿no? Apelando incluso al papel que habrían jugado las energías renovables, en concreto la energía solar, en la caída de ayer, pero vamos a arrancar, si quieres, por esa contundencia con la que este organismo ha rechazado la hipótesis de que se hubiese tratado de un ciberataque, ¿no? Sí, Red Eléctrica, como decías, ha descartado de forma preliminar un ciberataque a sus instalaciones como causa del apagón de ayer. Lo decía de forma bastante contundente Eduardo Prieto, que es su director de operaciones. Podemos descartar un incidente de ciberseguridad en las instalaciones de Red Eléctrica, en el centro de control de Red Eléctrica. Sí se apunta, sin embargo, como principio del colapso a una doble pérdida de generación eléctrica consecutiva que el director de operaciones ha localizado en el suroeste de España. Lo que hemos podido identificar es un evento en el sistema eléctrico que es compatible con la pérdida de generación. 1,5 segundos después se produce otro evento igualmente compatible con la pérdida de generación que degradó las condiciones de funcionamiento del sistema eléctrico a partir de ese momento. La localización exacta de esas desconexiones, la potencia y el motivo aún se están investigando, aunque el director ha señalado que podrían ser plantas de generación solar. Por la zona que he comentado, suroeste, pues es muy posible que la generación afectada pueda ser solar. Pero como digo, hasta que no tengamos la información, no podemos concluir absolutamente nada. Hasta que no se aclaren las causas, Red Eléctrica asegura que se van a tomar medidas de respaldo que garanticen la seguridad absoluta del sistema eléctrico. Bueno, y aquí está el otro gran choque, ¿no, Lerma? O la versión, digamos, contradictoria que ofrecen Moncloa y Red Eléctrica, porque Sánchez Guille dice que las nucleares no hubiesen sido la solución. De hecho, han sido parte del problema y en un mensaje que tiene también mucho de posición ideológica, con un debate abierto ahora mismo en España sobre su futuro, carga contra los que han defendido que las nucleares hubiesen evitado el apagón de ayer. Sí, Sánchez ha dejado claras algunas certezas en esa comparecencia. Ha dicho que el colapso del sistema no lo provocó el exceso de renovables. Ha dejado claro, de hecho, que son las que han ayudado a reactivar ese sistema. Tampoco un exceso de demanda y lanzaba esa crítica a las nucleares. Dicen que no habrían ayudado a resolver el problema, sino que, de hecho, lo han agrandado. Quienes están vinculando este incidente a la falta de nucleares, francamente, o mienten o demuestran su ignorancia. La recuperación del suministro se ha logrado gracias a las interconexiones con Francia y con Marruecos y a los ciclos combinados de gas y a las centrales hidroeléctricas. Sánchez se ha comprometido, Casal, a dar la información en tiempo real a los ciudadanos y a los medios de comunicación cuando haya conclusiones claras. Bueno, pues esto es lo que ha dicho Pedro Sánchez en su comparecencia de este mediodía y la contradicción evidente con la versión de Red Eléctrica. Guillermo Lerma de la Molina, gracias, un saludo y muy buenas tardes. Hasta luego. De momento lo que está claro es que el Gobierno no descarta ninguna hipótesis y sobre la mesa tenemos además un movimiento judicial de las últimas horas, un movimiento importante. La Audiencia Nacional va a investigar si pudo haber algún tipo de sabotaje detrás de lo que ocurrió en el apagón de ayer en España. Isabel Vega, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Sí, se trata de una decisión que adopta el juez José Luis Calama, que está de guardia en la Audiencia Nacional por iniciativa propia. El magistrado entiende que, aunque no se conocen las causas del apagón, el ciberterrorismo está entre las posibles y ve necesaria una investigación judicial que lo aclare. Se basa para ello en informes sobre ciberamenazas a objetivos estratégicos y en precedentes como el ataque a la red eléctrica de Ucrania en el año 2016. El magistrado, el mismo que investiga la infección con Pegasus del móvil del presidente del Gobierno y que también llevó el hackeo de los sistemas del Poder Judicial,
empieza pidiendo informes. Da 10 días a Red Eléctrica, al Criptológico Nacional y a la Comisaría General de Información para poner sobre su mesa una aproximación del origen del apagón y de esa pérdida súbita de energía. Y 38, todas las hipótesis abiertas. Hay que llegar hasta el final, dice Pedro Sánchez. Javier Bañuelos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. Bueno, Javi, decía Sánchez que no se dé aire a bulos, que las prisas provocan desinformación. Objetivamente, nadie, ¿no? Ni Defensa ni el CNI han trabajado con esta opción de un ciberataque, ¿no? Sí, la llama del ciberataque, Casal, se fue apagando en las últimas horas. Una tesis que no solo descartó ayer la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, también lo hizo el presidente del Consejo Europeo, el portugués António Costa. Incluso, como dices, fuentes de servicio de inteligencia ya anoche avanzaban a la SER que no manejaban y que de hecho no manejan de momento ningún detalle, ninguna prueba que les haga pensar que la red eléctrica española sufrió un ataque hostil de hackers. Es más, Casal, fuentes policiales hoy también aseguran a la SER que ahora mismo la opción del ciberataque es una de las últimas hipótesis que barajan, aunque van a seguir investigando esa vía tras la petición que les ha hecho ya la Audiencia Nacional. Bañuelos, gracias. Un abrazo. Hora 14, con Javier Casal. Ha vuelto la luz, vuelve poco a poco la cobertura del teléfono móvil, pero no vuelve la normalidad al tren. Mañana de largas colas en las estaciones. Estamos intentando coger la Renfe y entonces sale uno completo y luego otro hasta las 7:44 de la tarde. Problemas en Atocha, en Sants, en Barcelona, en Santa Justa, en Sevilla. En 2 minutos actualizamos la última hora en el sistema ferroviario español. Hora 14. Javier Casal. 2 de la tarde y 40 minutos, lo dicho. En las últimas horas hemos visto cómo los trenes o el metro se han convertido en una especie de foto fija, como la parálisis dejaba, ¿no?, a miles y miles de pasajeros sobre las vías sin rumbo. Las estaciones de tren se han convertido en las últimas horas en una inmensa sala de espera, de paciente espera. Vamos a actualizar la situación, cómo están las cosas ahora mismo después de una mañana realmente complicada. Edu Hernández, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. Lo más importante hasta ahora es que todos los servicios ferroviarios de Galicia siguen paralizados. En el caso de Cercanías, Madrid ya funciona al 100% y en Rodalíes empezamos a tener una recuperación parcial de algunas líneas. Siguen sin funcionar, eso sí, los servicios de Zaragoza. En media distancia todas las zonas funcionan y se van recuperando, salvo Extremadura. En servicios comerciales, esto incluye alta velocidad, se han reubicado a más de 13.000 personas, el 27% del total de afectados de ayer. Esto en Renfe. En Irio circulan los trenes, aunque con retrasos, y en Vigo se han cancelado 6 trayectos que unen Madrid con Barcelona, Sevilla, Murcia o Valladolid. Bueno, esta es la foto, el mapa de cómo está la situación ahora mismo en España. Vamos a buscar o a sondear la situación en 2 puntos clave. El primero es la estación de Atocha en Madrid. Carlos, Sevilla, ¿mejora algo la situación? Esas fotos que nos contabas a primera hora de la mañana con largas colas en los mostradores. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues no mucho. Aquí en Atocha los andenes están despejados y los problemas están sobre todo en 2 puntos. Por un lado, en las oficinas de atención al cliente, con colas que superan los 200 metros de personas que quieren cambiar o anular sus billetes. Y por otro lado, problemas también en los accesos a las vías de alta velocidad, donde los viajeros que tenían un billete para hoy, también cientos de ellos, se amontonan esperando que les anuncien la salida de sus trenes que llevan retrasos. Va con bastante retraso, parece ser. Así que bueno, aquí aguantaremos, pero hay gente bastante peor porque llevan desde ayer. Estamos tranquilas porque viendo todo lo que hay aquí, pues no nos podemos poner muy nerviosos. Luego lo que no hay es cercanías porque íbamos al puerto, nos tendrán que recoger en Santa Justa, en fin, problemas. Pero con todo lo que ha habido esto no es nada. Dijeron que no había opción de viajar, que nos iban a hacer reembolso, yo dije que no me parecía normal. Y me planteé aquí en Atocha y mucha paciencia, Javier, entre los viajeros afectados. Algunos de ellos llevan las mantas de la Cruz Roja con las que han pasado la noche en esta estación de Atocha. Hemos estado en este tiempo especial de información de hora 14, ya a las 2 en Sevilla, en la estación de Santa Justa. Nos contaba Natalia Perales cuál era la situación allí, muy parecida a la de Atocha, con largas colas, con gente esperando. Vamos a ir a Cataluña, vamos a ir a Barcelona, hay otra vez Rodalíes. La Generalitat todavía no se atreve a concretar cuándo este servicio va a volver a funcionar con cierta normalidad. Se interrumpió a primera hora de la mañana porque no pudo arrancar, luego se ha ido recuperando parcialmente. Es un punto neurálgico dentro de la red de cercanías en Cataluña. Estamos en Sants, allí está Pol Valero. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bona tarda, pues sí, aquí en Sants igual estamos en el momento más calmado de las últimas 24 horas, aún así muy parecido a Madrid. La gente sigue amontonada a las puertas de los 2 controles de acceso al AVE, gente que tenía el billete para hoy o que han sido recolocados a trenes que tenían que trenes que tenían que salir ayer, la mayoría hacia Madrid. Y lo que ha colapsado la estación esta mañana ha sido la cola para cambiar los billetes de ayer, larguísima, que ahora se ha reducido mucho, pero que a primera hora ha puesto a prueba la paciencia de muchos.
Unas 200 personas han pasado la noche aquí como han podido, encima de chaquetas, con las maletas apiladas. Es que si tenemos el billete de ayer para salir, que primero salgan los billetes de hoy y nosotros ¿qué hacemos? Que nos quedamos hasta la semana que viene. Algunos se quejaban también de que solo les habían dado una botella de agua para pasar la noche. Aquí también hace unas horas ha venido personal de la Cruz Roja para entregar comida a los afectados y ahora mismo, como decía, los AVE hacia Madrid y Figueras funcionan fuera de horario, eso sí, y poco a poco se está reactivando el servicio de cercanías, aunque están pasando menos trenes de los que dicen en las pantallas. Vuelve poco a poco esa normalidad a las estaciones de tren y lo que los pasajeros llevan encima no solo es la resignación, es también la resaca de una noche, de unas últimas horas realmente complicadas. 2 de la tarde y 44 minutos. Carmen, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Carmen, creo que tú cogiste un tren ayer en Málaga a las 11:15 de la mañana y has llegado hace unos minutos a la estación de Atocha, Madrid. Sí, efectivamente, lo cogimos a las 11:15 en la estación María Zambrano. Y nada, y hemos llegado a Atocha pues hace 40 minutos y ahora intentando llegar a casa porque el caos en Atocha era importante. Carmen, lo primero, ¿cómo estás? Y luego, ¿cómo han sido todas estas horas que entiendo que han sido muy complicadas y de cierto agobio, ¿no? Bueno, sí, ha sido intenso. Yo estoy bien, afortunadamente, pues ni tenía niños conmigo, ni personas mayores, ni mascotas que también había, ni tengo ningún problema físico, pero había gente que estaba pasándolo regular. Entonces, lo que intentamos fue, cuando empezó a venir gente de los pueblos de alrededor, pues que se llevaran en el coche a la gente que lo necesitaba, que eran pues las personas mayores y los niños y demás, para que ellos no pasaran la noche en el tren. Y los que no teníamos ningún problema, pues la podíamos pasar. Porque, ¿en qué punto exacto se detuvo el tren? Estábamos como a 100 y pico kilómetros de Córdoba, en un sitio que se llama Venta Inés, una subestación de Adif. Me dices que habéis tenido que dormir en el tren, que habéis recibido incluso ayuda por parte de los vecinos y de las autoridades. En ningún momento, entiendo, faltó agua ni comida, ¿no? No nos ha faltado nada en ningún momento. La verdad es que tuvimos suerte porque en un momento del día, que serían las 4:30 de la tarde o así, cuando ya llevábamos un par de horas parados o 3, unos chicos que iban en el tren fueron a dar un paseo y se encontraron con un vecino de la zona que nos abrió como un pozo y ahí pues fuimos a coger agua y ese vecino avisó a los demás y luego avisaron también a la Guardia Civil y empezaron a traernos comida que intentamos repartir de la mejor manera, pero la gente ahí sí que se volvió un poco más loca, porque obviamente no sabemos cuánto tiempo íbamos a estar. Al final hemos estado pues prácticamente 24 horas en el tren. Y durante todo este periplo, ¿os decían algo desde Renfe o desde Adif? ¿Estabais siendo informados de lo que estaba pasando? ¿Cómo os estabais informando también de las noticias sobre el propio apagón? Bueno, decir que el tren era un Wigo, entonces creo que al final la información fluía un poquito menos. De todos modos, el tren estaba parado en una zona, por lo que nos han dicho, un poco complicada, no había cobertura, hemos estado incomunicados la mayoría de horas que hemos estado allí, prácticamente toda la noche y toda la tarde, y la información que conseguíamos era la que nos traían los vecinos del pueblo, que nos decían un poco cómo estaba todo, o las personas que venían a recoger a sus familiares, porque algunos intentaron contactar y lo consiguieron y vinieron a por ellos, a recogerlos en coche. Y nadie les preguntábamos a quién venía, le preguntábamos qué estaba pasando, que si estaba todo bien en Madrid, que si estaba todo bien en Málaga, porque obviamente pues también estábamos preocupados por nuestros familiares. Bueno, pues oye Carmen, nada, enhorabuena por haber llegado a destino, mucho ánimo y ahora descansar un rato. Sí, la verdad es que creo que voy a partir la cama. Muchas gracias. Un saludo y buenas tardes. 2:48, bueno, no es un misterio, no funcionaba la nevera, no funcionaba el televisor, teníamos pues el teléfono sin cobertura, las llamadas eran imposibles, de hecho durante la mañana todavía no se había recuperado del todo esa cobertura y tenemos unas cuantas dudas sobre precisamente el otro apagón, que fue un apagón más bien tecnológico. Lo primero, la primera duda que queremos resolver, Pablo Anzola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, es cómo está ahora mismo esa cobertura, porque sí es cierto, ¿no?, que hemos ido comprobando incluso en nuestros propios dispositivos que esa cobertura se ha ido extendiendo, ha ido mejorando a lo largo de las últimas horas. Sí, el gobierno está cifrando ya, de hecho, en un 90% el restablecimiento de las comunicaciones, de la fibra y del móvil. En este momento
momento la red sigue recuperándose, es un proceso muy lento porque aunque ha vuelto la electricidad, ahora hay que revisar precisamente esas estaciones base que se quedaron sin luz, esos protocolos de comunicaciones y también sincronizar de vuelta los servidores que han podido estar dañados. Por cierto, son servidores que aquí en la península dan servicio también a puntos como Canarias y eso está explicando precisamente los fallos que están sufriendo también en las islas. Pablo, una segunda cuestión que te quiero trasladar porque nos la hemos hecho esta mañana en la redacción. Supongamos que se quiere enviar un mensaje, un S-Alert, un mensaje a todos los móviles de emergencias. Con las antenas caídas sin cobertura, ¿ese mensaje llegaría? Bueno, lo cierto es que en medio de un apagón sí se puede lanzar una alerta de protección civil a los dispositivos móviles, aunque dicen los expertos a los que hemos consultado que en momentos como el de ayer puede no ser del todo eficaz. Héctor Esteban González es director de la Escuela de Ingeniería de Telecos de la UPV. Esto se envía por el mismo sistema por el que funcionan las conversaciones de voz, pero te llega así la estación base de telefonía móvil. Hay alguna estación base de telefonía móvil a la que te puedes conectar, porque si no, no. Y si algunas pues han caído, pues a lo mejor ya no es tan efectivo, pero llegaría a un porcentaje muy elevado de la población en los primeros momentos si se envían muy rápido. Las alertas pueden, por tanto, llegar a los móviles Casal siempre que nuestro dispositivo tenga cobertura, algo que ayer lo comprobamos era bastante complicado. Gracias, Pablo Anzola. Hasta luego. Hora 14, con Javier Casal. Y enseguida, lo que no ha sido un apagón, la bronca política. Pues dada la gravedad de los hechos, de todo lo que ha pasado en las últimas horas, llama bastante la atención el tono que ha adoptado el Partido Popular, el PP, que ha cargado contra el gobierno. Ha dicho su presidente Alberto Núñez Feijóo desde Valencia que el gobierno está o se ha visto sobrepasado en las últimas horas. Feijóo, que por cierto está en Valencia siguiendo los acontecimientos y participando además en el Congreso del PP europeo. Lo que se ha acreditado ayer una vez más es que tenemos un país excelente y un gobierno sobrepasado. Y lo digo con bastante tristeza. Tenemos aquí en las próximas horas 14 primeros ministros, la presidenta de la Comisión Europea, la presidenta del Parlamento Europeo, y la verdad es que la imagen que estamos dando al resto de Europa y al resto del mundo es una imagen cuando menos lamentable. Una imagen lamentable la que se está trasladando a España y el gobierno, dice Alberto Núñez Feijóo. Críticas del PP a las que se ha sumado naturalmente Isabel Díaz Ayuso, que nunca se queda atrás. Nos pareció que fue lenta e ineficaz y tanto es así que estuvimos hasta bien entrada la noche con una parte importante del territorio nacional y de la capital del país en negro. Desde luego un país como el nuestro, un país de luz, no puede quedarse a oscuras, a ojos del mundo. Feijóo esta mañana en Telecinco, Ayuso en un acto público en Pozuelo. Decíamos que Feijóo se encuentra en Valencia, donde hace encaje de bolillos para estar, pero no estar en el Congreso que el Partido Popular Europeo celebra allí en la capital valenciana. La Dana y el Apagón empañan una reunión que se mantiene con Feijóo, recibiendo aquí en casa a los líderes con los que comparte ideología, pero anunciando que no va a asistir a la inauguración de ese Congreso porque sus deberes están con el apagón. Es decir, una auténtica contradicción porque Feijóo dice estar dentro de ese Congreso, pero a la vez está fuera, ¿no? Ana Fernández Vila, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. Sí, es un congreso que ya era muy incómodo para el PP por ser en Valencia, justo cuando se cumplen 6 meses de la Dana y se le está haciendo todavía más cuesta arriba. Feijóo, tanto él como Mazón han decidido no acudir a la inauguración porque están centrados, dice el PP, en la crisis del apagón. Feijóo irá por la tarde a recibir a los líderes europeos, así que ha sido Esteban González Pons quien acaba de ejercer de anfitrión en esta inauguración. Cada vez que sucede lo indeseable, como ocurrió ayer, es el Estado el que salva a los españoles en ausencia de su gobierno. Mi país merece un presidente que no piense solo en sí mismo y en su familia. Pons, que ha sacado pecho de que este congreso se celebre en Valencia a pesar de que Feijóo trató de moverlo a Madrid. Un Pons que ha seguido en su discurso a rajatabla la línea marcada hoy por Génova de ataque sin cuartel contra el gobierno por la gestión del apagón, sin rastro ya de la mano tendida de ayer de Feijóo al gobierno. Denuncian que no están asumiendo responsabilidades y que ya barajan una comisión de investigación en las Cortes. Pues mientras aquí en España los socios de gobierno presionan al Ejecutivo y también le piden explicaciones, Esquerra, el BNG y ahora también Junts han
pedido que comparezcan en el Congreso tanto Pedro Sánchez como que lo hagan también varios ministros, una presión a medias que ha seguido también desde Podemos, mientras que desde la otra pata del Gobierno, desde Sumar, acaban de emitir un comunicado que dice Josué Coello. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. Sí, los socios empiezan a exigir responsabilidades por la gestión durante las últimas horas y tú lo decías, Esquerra y BNG han pedido la comparecencia en el Congreso del presidente, de la ministra para la Transición Ecológica, así como de los titulares de Transportes e Interior para dar explicaciones. Por su parte, en Podemos han imitado la crítica directa a la gestión del Gobierno y aunque dicen que la van a pedir en la Cámara, Yone Belarra ha destacado que hoy no era el día. Llegará el momento de evaluar la acción del Gobierno, llegará el momento, si es su caso, de exigir responsabilidades, pero creo que hoy es el día de agradecer a los servicios públicos y poner en valor lo que sí de bueno tenemos en este país, que es nuestro estado del bienestar. A pesar de este mensaje, fuentes de Podemos son más severas y califican de desastroso y de estar a por uvas el papel del Gobierno en el manejo de la información durante todo el día de ayer. Por su parte, Junts también va a pedir la comparecencia de Sánchez en el Congreso, mientras que Casal también hemos conocido un comunicado de Sumar de hace unos minutos donde pone en valor lo público, dicen, para acompañar y proteger frente a las peleas partidistas. 5 minutos para las 3 en punto de la tarde, vamos ya hasta la redacción de informativos. Con otras reacciones a lo que ha ocurrido en este apagón en España y en Portugal. Javier Liebana, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. En Francia, esta mañana, el director de la red eléctrica francesa ha confirmado que en las próximas horas los organismos europeos van a iniciar una investigación sobre este apagón, cuyo impacto en el país galo ha sido mínimo. Así lo han dicho desde el Elíseo, que también han asegurado que Francia está mejor protegida que España para hacer frente a un hecho como este. Precisamente la respuesta es lo que se analiza hoy en distintos países europeos y en algún caso, como el de Italia, se vincula incluso con la necesidad de aumentar el gasto en defensa. Antonio Martín, buenas tardes. Buenas tardes. El Gobierno de Francia ha dicho a primera hora que considera casi imposible que haya un gran apagón como este allí, que hicieron frente, recuerdan, a uno en 2006 que no dejó a oscuras a todo el país. En la misma línea, Alemania, que argumenta que cuenta con sistemas capaces de arrancar desde cero para volver a reconstruir la red de inmediato, mientras que la Autoridad Eléctrica de Dinamarca sí ha mostrado su temor por no poder responder a un apagón como el de la península ibérica. El Gobierno de Italia aprovecha para defender el gasto en defensa. Lo que ha pasado en España nos demuestra que la defensa europea no consiste solo en comprar armas, ha argumentado el ministro de Exteriores italiano, mientras que 2 territorios han confirmado esta mañana perturbaciones en sus sistemas de telecomunicaciones por su dependencia de España y Portugal. Uno es Mauritania, el otro Groenlandia. Ha hablado Liebana de la situación en Francia, de la respuesta francesa. Bueno, en Portugal también se ha recuperado ya la electricidad en todo el país y casi todos los servicios están funcionando a esta hora a pleno rendimiento. Ahora la oposición reclama que haya cambios para que esto no vuelva a suceder. Piden más soberanía frente al crecimiento de las empresas eléctricas privadas. Estamos en Portugal, corresponsal Brais Suárez. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Pues sí, ahora mismo en estos momentos está compareciendo el primer ministro Luís Montenegro tras el Consejo de Ministros de Urgencia celebrado esta mañana. Después el Ejecutivo deberá reunirse también con la oposición, que efectivamente critica mucho la falta de comunicación de los conservadores y también la gestión de la infraestructura eléctrica. El día de ayer se cerró, lo vamos sabiendo paulatinamente, con más incidencias de lo habitual, como nos contaba esta mañana el jefe de un cuerpo de bomberos, Luís Neves. De relevo são realmente as aberturas de elevador, os abastecimentos hospitalares de agua. Muchos lares y también centros de hemodiálisis. Hay mucha gente encerrada en ascensores, abastecimiento de agua a hospitales y también pedidos de combustibles para generadores fueron sus mayores problemas. Asumen que hay mucha gente que ha podido quedarse sin atención debido a la caída de las telecomunicaciones, pero precisamente Internet y los teléfonos ya funcionan bien y solo se acusan algunos problemas de abastecimiento de agua en zonas puntuales. Los hospitales, colegios y transportes públicos sin apenas retrasos, y le está costando un poco más al aeropuerto de Lisboa, que ha sufrido hoy varias cancelaciones y podría tardar hasta 3 días en alcanzar la plena normalidad.